Buenas tardes con todos. Venimos de la Universidad Tecnológica del Perú, sede ICA. Hoy tenemos el agrado de presentar a José Antonio Vázquez Medina, uno de los escritores iqueños. Nuestra primera pregunta sería, ¿por qué crees que es muy importante una feria de libros en nuestra ciudad? Voy a terminar brevemente diciendo que las ferias son para los que escribimos una oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Muchos de los que escribimos pasamos bien desapercibidos porque las editoriales no tienen mucha vitrina, los libros no tienen la visibilidad que tienen otras industrias, porque de hecho detrás del libro hay toda una industria de editores, de ilustradores, de diagramadores, y las ferias nos permiten eso, ¿no? Visibilizar el aporte de tantos escritores y de recrear y de contactarnos con nuevos escritores. Ha estado acá Karina Pacheco, va a estar hoy día Sonalito Esta presentando un libro más tarde. Hay grandes personalidades de la literatura peruana actual y también hemos rendido homenaje a Mandelomar, a otros escritores, Oscar Conchado ayer. Yo quiero mencionar además que hoy la literatura tiene mucha relación con la parte gráfica porque la cultura se ha hecho más visual. Los celulares, la digitalización ha hecho que todo sea más visual. Y Mario me recordaba la importancia de mostrar que estos cuentos tienen ilustración de tipo álbum, páginas completas, para poder justamente ambientar, ¿no? Esta es la parte del mundo del agua, que luego se desarrolla más en el siguiente cuento. Y Mario se ha dado el detalle de poner especies que a veces desconocemos. Y ese también es otro aporte de las ferias, que nos permite mostrar estas novedades, estas innovaciones en la producción de textos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Disculpen, buenas tardes. Yo le quería preguntar al escritor, José, ¿por qué se inspiró básicamente en el oso de Antíoco? Bien, sabemos, porque todos hemos recibido a veces un regalo de un peluche, de un oso, y resulta que es un animalito que tiene mucha ligada con la infancia, ¿no? Tanto con los niños como con las niñas. Les voy a contar una anécdota. Yo cuando voy a las ferias, ahora no le he podido traer porque me he comprado un pasaje más en el bus y no había plata, pero yo cuando voy a las ferias voy con un oso de anteojos de este tamaño, de 1,10 m, y lo mandamos a hacer porque es mágico. Los niños ven el oso y se tiran a abrazarlo, porque es un animal que te transmite paz, serenidad, pero este oso en particular, el oso andino, o como le llaman en Colombia, el oso del páramo, es un oso jardinero, es decir, que cuida el bosque. Con sus garras va llevando semillas, va limpiando el bosque de malezas, va escarbando y va generando que el bosque se regenere, tanto el bosque alto como el bajo. Por eso es un animal tan importante y tenemos que conocerlo más y cuidarlo. Lamentablemente en el Perú todavía lo cazan, su zona de hábitat está cubriéndose ahora por el boom del cacao, el boom del café, la coca. La zona de la coca es el hábitat natural del oso de Anteojos, y donde hay más coca hay menos espacio para que el oso viva, y por eso se está reduciendo su cantidad en todo Sudamérica y sobre todo en el Perú. Entonces yo escogí este animal para visibilizar la problemática ambiental, pero también para conectar con los niños y con las niñas con una especie poco conocida y tan importante para el Perú. No sé si... Y un dato más, ¿por qué el oso de Anteojos? Una de las tradiciones más antiguas del Cusco, que es la fiesta del Coyuriti, tiene un personaje que acompaña la danza que se llama el ucucu. El ucucus es el oso. En quechua, oso de anteojos se dice ucu o ucumari. Y el ucucu esta es una versión del ucucu. En este cuento hacemos una versión. Cuando lo presentamos en la Feria de Cusco fue el cuento más vendido en esta feria, porque es una versión personal de este personaje tan importante y milenario. Arguedas ya lo retrataba en sus selecciones de cuentos, pero se han encontrado evidencias de este personaje desde la época de la colonia.
Es decir, ya existía en la tradición oral andina referencias al ucucu, al oso andino, pero también en la zona amazónica le pusieron nombre a un lugar como la casa del oso de anteojos, que es el cuento que se relata aquí. Es una versión del cuento originario de los Machigengas sobre el origen del Pombo de Mainique, que para ellos es la casa de los osos de anteojos. Y uno cuando ve videos del Pombo de Mainique siente que está entrando en un paraíso, ¿no? Porque es como el río y las montañas y las cascadas, y hasta se ha encontrado una piedra con el rostro tallado de uno de los hermanos del relato originario. Es decir, todas estas historias tienen que ver con lugares, tradiciones orales, historias. Bueno, una última pregunta, si no ya para terminar. Muchas gracias. Adelante, señorita. Buenas tardes. ¿Qué le inspiró a dedicarle los libros al público infante cuando la mayoría de escritores lo enfoca al público adulto? Buena pregunta, buena pregunta. Yo le decía hace un momento que he trabajado temas de culturalidad, biodiversidad desde hace más de 25 años, y siento que los adultos tienen más acceso a esa información que los niños. En los libros para los niños y la literatura que leen los niños no les inician en estos temas ambientales, interculturales, multilingües. Y como noté un vacío en la oferta literaria, empecé a trabajar estos temas. Coincidentemente, otros autores han ido haciendo libros parecidos. De hecho, el Premio Nacional de Literatura Infantil de hace 2 años fue con una escritora que hizo un cuento castellano-quechua, una escritora peruano-japonesa incluso. Y Micaela Shiniba acaba de sacar un libro sobre las lenguas y los niños, porque los niños también deberían saber que existe el quechua, el ashánica, el chipivo, y por eso la aspiración que tenemos es que saquemos unos 15 o 20 cuentos más para dar tributo a otras lenguas y a otros pueblos. Esta mañana contábamos un cuento que pronto va a salir escrito, que es el cuento de los chihuilos sobre la alegría, que es un cuento muy lindo que yo lo escuché en la comunidad chihuilo de Jeveros, y con esas historias tengo 20, 40, 80. Bueno, ya el tiempo creo que nos está ganando, ya está alistándose la otra presentación. Rapidito, por favor. Ante todo, muy buenas tardes. Quiero realizarle una pregunta al autor José Antonio Vázquez Medina. ¿Cuál fue su primer libro que lanzó? El primer libro de literatura fue este. La primera publicación que hice fue un artículo sobre ciudadanía intercultural en una revista de Uruguay hace 20 años, ya justo en 2024 va a cumplir 20 años. Pero como literatura fue este cuento, que es la recreación de la versión de El Ucucu de Paucartambo, que es este oso malo que se roba a una mujer y bueno, le pasan cosas malas. Esta es una historia para niños, entonces es un oso bueno, que pasan cosas bonitas, así como se dice que La Caperucita Roja no es una historia muy de niños, el original es una historia que habla más bien de la violencia hacia la mujer. Pero ¿cómo le explicas eso a las niñas? Contándoles un cuento más bonito. Este es un cuento que narra una historia cruel, triste, de la zona de Paucartambo, pero contada para niños. Bueno, muchísimas gracias.